Hola, espero se encuentren muy bien. En nuestra vida hay una gran probabilidad de toparnos con gente que tiene un gran potencial de volverse criminales, pero, ¿cuáles han sido los relatos más indigestos que han compartido las personas en redes sociales acerca de esto? Bienvenidos a experiencias aterradoras con personas que aparentaban ser buenas. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal. También, si gustan que les deje un saludo al final de los vídeos, por favor díganmelo, lo haré con mucho gusto. Sin más por agregar, comencemos. Con la novia de mi hermano, viudo, me pasaba que yo decía no pues qué buena mujer es, toda la familia creíamos lo mismo y nadie sabe la realidad, pero yo veía que las hijas de mi hermano no la querían. Ya después les pregunté qué pasaba a las niñas y me dijeron que como una no la quería la señora, se ponía a pelear con mi sobrina de 11 años recién huérfana de mamá y le decía a la hermana de mi sobrina que le iba a hablar a mi hermano mientras su hija le hablaba para que su novio no conviviera con su propia hija. Se metía en todo y provocaba que mi hermano le dejara de hablar a sus propias hijas cuando la llevaba de visita a la novia. O la canija siempre que veía que mis sobrinas se le acercaban a su papá le decía, ay ven me urge, y así hasta el día de hoy lo hace, pero el canijo de mi hermano dice que no, que es muy buena mujer. Mi tío, me conocía desde recién nacida. Una vez estaba muy tomado y quería meterme a la casa de mi papá con la excusa de que le ayudara a buscar algo, le dije que no porque estaba ocupada. Eso me alertó. La segunda vez fue en una casa en la que el dueño era amigo suyo del pueblo, todos en ese pueblo vienen a colocar tiendas de conveniencia al barrio donde vivía antes. Con la excusa de regalarme algo, me dijo que entrara y esa vez ya fue tanta la insistencia que hasta me tomó del brazo y como había gente cerca, le dije en voz alta que no quería, que estaba solo, y si tenía algo que me lo trajera acá. Se lo conté a mi mamá, pero nunca me creyó. Siempre que lo veíamos me metía bofetadas en la calle por malcriada que no lo saludaba. En ese pueblo hay varios criminales, incluso hay un amigo de él, porque eran amigos, siempre lo apoyó en cuanto a trabajo, que era de las Fuerzas Armadas y que le quitó la vida a una niña. Estaba en la preparatoria y llegó de repente a medio año un gringo que se inscribió ahí. Era una preparatoria nocturna, el horario era de 5 a 10 p.m, muy amable y muy platicador, casi todos tratábamos de incluirlo y así, él se mostraba muy amigable y todo, muchas veces se ofrecía a llevarnos a nuestras casas o acompañarnos y cosas así. Una vez me lo encontré por mi casa y supe que vivía en unos departamentos medios feos, se me hizo algo raro la verdad, pero casi no hablaba mucho de él y cuando le empezaban a preguntar cosas sobre él, o sea, más personales, evadía el tema o se hacía el que no entendía. Era muy insistente en quererte llevar a tu casa, especialmente insistía mucho a chicas que veía que no iban por ellas o se iban solas. Una ocasión una de mis compañeras que se llevaba bien con él de repente le dejó de hablar así de tajo, nos sorprendió porque se llevaban bien, la chica solo dijo que una vez se portó muy grosero le hablaran y nada, yo la verdad lo evitaba porque era muy insistente. El chiste es que la compañera abandonó el curso y como un mes después también él, se les perdió la pista. Una vez yo por andar de curiosa en eso de personas desaparecidas y demás, me salió una página de Estados Unidos donde publicaban gente de allá que buscaban, pues que me encuentro el boletín de este tipo el cual era buscado en Estados Unidos por ser un agresor serial y más cosas que no recuerdo, estaba todo en inglés y tuve que traducir etcétera. Así que ya no me acuerdo de lo demás. El chiste es que era ese tipo que siempre insistía en acompañarte por buena onda y la verdad es que sí dio miedo que tal vez si varias hubieran aceptado les hubiera pasado algo. Como repito, salíamos a las 10 p.m. y era un lugar algo solo y oscuro. Yo recuerdo mucho que mi mamá me decía mucho que los robachicos y que nunca aceptara nada de extraños en la calle. En una ocasión recuerdo que estaba jugando a escondidas y estaba metido atrás de las llantas de un troque grande y un par de muchachos de Chiapas que siempre miraba pasar me comenzaron a hablar, pero así bien jariosos y se sobaban mucho su parte y me imagino andaban bien
Se arrimaron hasta la reja al lado del troque donde yo estaba y me dijeron que si quería dinero o un dulce que le pasara allá adentro del cuarto que rentaban, y yo les dije que no. Por un momento me quedé un poco como helado sin moverme y escuché a uno de mis primos gritarme que me había encontrado. Entonces reaccioné y corrí, le dije a mi papá y entre mis hermanos y mi papá les dieron una golpiza horrible, casi les quitaban la vida a golpes. Fue un escándalo. Los demás vecinos también se metieron al cuarto a hurgar sus cosas y encontraron mucha ropa interior que se robaban a los días. Ya no se supo nunca más de ellos. Trabajan y parecían personas normales que siempre pasaban y saludaban. No cabe duda, nunca sabes con qué tipo de persona te cruzas. Para eso la historia de BTK, trabaja en una iglesia, era padre de familia, al final terminó siendo uno de los asesinos más letales, se vestía con la ropa de las mujeres, se amarraba y de enterraba, según él quería sentir lo que sus víctimas sentía, etc. Se aburrió de su vida y llamó la atención para él lo pudieran detener después de 20 años. Sus siglas se traducen a atar, tortura, matar. Una vez trabajé en un lugar donde había un encargado buena onda, carismático y hasta a mí me caía bien, pero un día entré casi corriendo y escabulléndome en la oficina y él estaba en llamada con su novia. Me di cuenta que no notó que entre, y le estaba hablando horriblemente, con tono amenazante y diciéndole groserías. Yo conocía a su novia y era una persona súper tranquila. Después de eso como que me escucho y cambio la voz a un tono dulce y amigable y me saludo como si nada. Yo pensé, pero qué diablos le pasa a este loco. Desde ahí yo no lo veía igual, pero todos me decían que él era muy bueno. Después me salí de ahí y me contaron que tenía 2 amantes y amenazó con quitarle la vida a su novia. Además que ya la había agredido antes. Desde ahí pongo atención siempre a las personas así, que aparentan ser buenas, pero realmente saben cómo manipular a la gente. Hace unos años mi mamá se había hecho amiga de una señora, vendía jugos de naranja en una esquina de la calle, era la señora amable que te saludaba todo el tiempo y te decía bonito día. A principio todo bien, incluso le regalaba comida y convivían juntas en casa de la señora, pero algo no me hizo confiar en ella en un principio, y al pasar los meses empezaron problemas por préstamos de dinero que la señora no quería pagar a mi mamá. El departamento de mi mamá se llenó de cucarachas y chinches de un momento a otro. La señora en su casa tenía esas 2 plagas a manos llenas, al punto que el casero terminó sacando a mi mamá del departamento, argumentando que era porque lo iba a arreglar, pero fue por chismes de la señora. Nos peleamos con el casero y a los pocos días la señora y su hijo se quedaron donde mi mamá vivía, siendo su supuesta amiga, y la señora amable hizo todo eso y varia gente después nos dijo que esa señora también les quedó a deber dinero. Detrás de la edad amable con todo el mundo se esconde la verdadera persona oportunista que es. Por eso no importa si son 3 edad jóvenes, hombre o mujer, esa gente está por todos lados. En mi experiencia, cuando era niña había un vecino que era muy amable a tal punto que ya era extraño. Todo se tornó más oscuro cuando empezó a frecuentar los horarios en lo que los niños de la manzana salíamos a jugar, y a mí la hora de mi entrada y salida de la escuela. Haz de cuenta que yo salía de mi casa y ya estaba esperando él afuera de su casa. Cuando lo conté, los únicos que me creyeron fueron mis amigos, ni siquiera mi abuelita. Lo crítico fue que una vez salió a regalar dulces y en una de esas trató de meterme a su casa. Recuerdo el salir corriendo y ni aún así me creyeron que eran ideas mías. Fue un asunto espantoso. Al día de hoy, ese señor se fue del barrio, dicen que está muriendo de un cáncer. En fin, eso me enseñó a desconfiar hasta de mi propia sombra, triste pero cierto.
Un señor también que tenía una papelería por mi casa siempre que íbamos a comprar actuaba muy raro, a leguas se veía que era homosexual, pero independientemente de sus preferencias el tipo se veía que tenía malas intenciones. Una vez nos contó mi hermano que fue a comprar algo y como le dijo que tocaba guitarra el tipo le dijo que él también tocaba la guitarra en tiempos libres y le dijo a mi hermano que lo invitaba a un café para hablar y le dio mala espina y pues mi hermano en ese entonces era menor de edad, tenía 13 años, luego también cuando fui yo el vato le ponía peros a todo y quería que pasara a su casa según el que ahí tenía lo que yo quería y de seguro el puerco quería aprovecharse porque yo estaba aún más chico que mi hermano, tenía como 10 años, pero el señor ya tiene tiempo que falleció. Uno de mis profesores de la universidad, que me daba antropología política, estaba denunciado por acoso, lo suspendieron por 4 años y luego regresó. Recuerdo que me dejó de tarea hacer una exposición sobre un autor, que era marxista, sea de paso, pero no me dio las indicaciones frente a los compañeros, sino que esperó a que todos salieran para decírmelas. Afortunadamente no me pasó nada, ya que un compañero tuvo que devolverse porque se le quedó un casco. A los 2 meses, tuvieron que cambiar de profesor, aunque no se supo el porqué. Sin embargo, una amiga me contó que una vez, antes del escándalo por acoso, lo veía a él siendo muy cercana a una compañera de ella, demasiado, para ser honesto. Yo lo mencioné antes, pero yo tenía un compa de la primera carrera el cual era vecino del caníbal de Atizapán. A mí me contó que ese güey vivía a 3 casas de donde él vivía, el bro era de los típicos señores tan buena onda que te cagaba, tipo Toby Henderson de The Office, o Ned Flanders de Los Simpson. A ellos nunca les dio buena espina y ni les caía bien, por lo mismo aparte de que sus interacciones se limitaban a lo mucho a un buenas noches, con permiso o así, nunca lo pelaban o lo mandaban a la burger pero de forma educada. Decía también que siempre estaba metido en causas sociales, sobre todo, de índole política, y cosas de ese tipo por lo que siempre había gente metida en su casa, sobre todo mujeres que pues la neta se veían súper humildes o de bajos recursos, sin contar que la zona aparte estaba bien fea aún así jajaja. Gracias a esas cosas se salvaron de comprarle carne que según traía de su pueblo y que ya sabemos de qué resultó ser al final. Cuando lo agarraron nadie se lo creía, y hasta lo defendían porque pensaban que era un malentendido, cosa que se volteó cuando encontraron toda la evidencia en su casa. Igual me contó que hace muchos años, ese güey dentro de su buena onda, siempre se ofrecía que a llevarlos a tal lado, acompañarlas a tal lugar y así, sobre todo con su mamá y su hermana, pero pues como decía, a ellos nunca les dio confianza ese güey, y siempre muy mal jajaja. Ya cuando me terminó de contar me dijo y aguas güey, de verdad te digo, a veces la gente que siempre anda con esa carita de buen pedo o que se dicen ser buenas personas, son las más malas. Cuando iba a secundaria había una chava en un salón que nos contaba que a ella la estereotipaban mucho y era muy odiada por otras personas, incluso la llegaron a apodar pastelito. Una amiga y yo nos acercamos a ella para ser sus amigas y al principio sí muy buena onda y la cuidamos un buen rato. Después dejó ver su verdadera cara y entendimos por qué la gente la trataba como la trataba. Hizo tantas cosas que en la escuela ya casi nadie la hablaba, solo una que otra persona y por lástima. No sé qué ha sido de ella, pero sé que sigue siendo igual de mitómana y desleal a su círculo social. A mí me hizo güey, pero no le tengo rencor porque a fin de cuentas éramos chicos de secundaria. Yo ya no ayudo a nadie cuando salgo, la razón. Una vez iba de camino a la universidad, se subieron 3 personas, entre ellas una viejita, una señora y un chamaco, a la ruta. Antes de bajar, la viejita hace que se le cae su dinero, y asustada dice ay. ¿Mi dinero? No, es lo único que tengo para mi pasaje, y pues yo pensé en darle lo de su pasaje. En eso la vieja y el chamaco me dicen ay.
Muchacha, ahí se cayó mi moneda, abajo de tus pies, ahí, y yo tan babosa, me agacho para darle su moneda y en eso la otra señora se aprovechó en abrir mi mochila y me roba mi dinero y mi celular. El chamaco le hace la señal a la vieja y se baja en friega, al mismo tiempo la vieja en modo ya así déjalo muchacha y se baja igual, y justo me doy cuenta y la agarro del hombro diciéndole que qué coincidencia que se la cayó su dinero y después ya no quería nada. Ahí estuve jaloneando con ella, ya mejor la dejé ir. Me dio un coraje, desafortunadamente por uno pagan todos, pero yo ayudar a alguien de nuevo, no lo vuelvo a hacer. Imagínate eres una adolescente de 15 años en septiembre 2025 estás en una piñata con tu mamá cenaron, convivieron y tú dijiste mamá ya me voy a la casa, relativamente cerca de donde estás, en el camino te encuentras a una de tus amigas Montserrat de 13 años y te dice vente, vamos a visitar a tu otra amiga Brittany que tiene 15 años, te tenemos una sorpresa emocionada vas, llegas a la casa entras a un feo cuarto con colchones viejos, llantas y paredes tristes, entre juego y broma te sientan en una silla, te vendan los ojos y te dicen mientras están grabando todo esta sorpresa que nadie te ha dado no se te va a olvidar jamás ¿estás lista? 1, 2, 3. Momentos después toman un pedazo de tela largo, lo pasan por tu cuello y una de cada lado jala la tela por aproximadamente un minuto, tus últimos momentos de aliento. Si la sorpresa era que te iban a estrangular tu mamá llega a casa y no estás, desesperada buscándote llamándote sin tener éxito, mientras tus amigas sin piedad te están enterrando en la parte trasera del domicilio. Anónimamente a los 2 días envían el video a tu familia. Encuentran tu cuerpo tu mami te reconoce, en marzo 2026 a tu amiga Brittany le dan 2 años y 10 meses de internamiento y a tu amiga Montserrat 11 meses de libertad asistida hoy vive libre y la reparación de daños 5.677 pesos cuando tu funeral costó alrededor de 30.000 pesos. Eso es lo que vale tu vida para el gobierno, eso es lo que el pueblo permite al no alzar la voz. En un minuto te arrebataron la vida y ellas las que no eran tus amigas podrán tener una vida por delante mientras tu mamá tendrá que ir de visita al panteón. Compartan para que se haga ruido y esto que pasó en Sonoita no quede impune. Descansa en paz Leila. Hace como 14 años iba a un ciber que estaba cerca de mi casa, tenía unas máquinas medio viejonas, pero me quedaba cerca. El dueño era un señor que siempre iba a la iglesia donde yo también iba. Y él siempre daba limosna y parecía un hombre bonachón. Un día terminé de usar la máquina y fui para pagarle, pero el señor estaba en el baño y le toqué con una moneda. Entonces salió muy molesto del baño y me dijo: palabras más, palabras menos no dejas a uno ni hacer del baño a gusto. Lárgate a la de aquí, no me pagues, lárgate y no te vuelvas a parar aquí. Jajaja, obvio si le dejé el dinero y nunca me volví a parar, y lo seguía viendo los domingos en la iglesia con su cara de hombre piadoso, pero ya sabía que en realidad era un sepulcro blanqueado. Cerca de donde vivo hay una iglesia, antes era papelería, era atendida por un señor, pero era muy raro, cuando entraban varias personas era amable y servicial, pero cuando entraba yo sola se comportaba raro en ese tiempo tenía como 9, cuando pedía hojas de color, papel china, etc. Me pedía a mí que los agarrara, me hacía pasar por detrás de la vitrina y me cargaba para que yo tomara las cosas, pero nunca vi que hiciera lo mismo con otras niñas, al ser una niña era muy inocente, tampoco me alarme porque nunca intentó pasarse de la raya o por lo menos nunca se atrevió, solo me cargaba y a veces me tocaba raro. Actualmente esa papelería cerró pero en su lugar hizo una iglesia donde convive mucho con los jóvenes, a veces me saluda o me invita a su iglesia cuando paso para ir a la tienda, pero me da una sensación muy extraña. Mis papás tenían una tienda en la que yo les ayudaba a atender, yo tenía entonces entre 8, 12 años y un señor joven de aprox unos 25 siempre que iba a comprar al pagar me agarraba la mano y me decía cosas yo por miedo nunca dije nada.
Pasaron los años y siempre que lo veía lo evitaba porque su simple mirada me incomodaba muchísimo y un día hace unos años, 6 aprox, o sea yo ya de adulta coincidió que yo estaba saliendo de casa de mis padres, fui de visita, y nunca me di cuenta cómo pero me iba siguiendo, me di cuenta unas cuantas calles antes de llegar a mi casa así que me metí a una panadería, le conté al panadero y ahí me quedé hasta que alguien llegó por mí y por seguridad me cambió de casa. Tengo 2 bebés, uno de 1 año y 5 meses y otro de 3 meses. Soy una persona muy paranoica con ambos por algo que me sucedió de pequeña. Soy hija de madre soltera, así que mientras ella trabajaba yo me la pasaba con mis abuelos y mis tíos abuelos quienes vivían a un lado. Una vez salí con mi tía a visitar a sus primos, que vivían en la misma colonia. Tenía 4 años, mi tía bajó con la esposa del señor a ver plantas y yo tenía mucha sed por lo que habíamos caminado, me dijo que le pidiera algo de tomar a Sergio, así se llamaba el señor que hoy descansa en paz en el infierno. Le pedí agua y me dio, justo después me dijo cómo se dice. Y yo le dije gracias, el vejete me besó de una manera tan asquerosa que yo me fui corriendo con mi tía. Era solo una bebé, no sabía qué decir, ni a quién decirle y muchas veces a mi alrededor vi estas actitudes de padres a hijos y pensé que era normal. Pero volvió a pasar cuando tenía 10 años y cuando era adolescente, me miraba de una forma rara ahí me di cuenta de que no era normal, que besar a los niños en la boca está mal, así que siempre estoy en contra de que besen a los bebés. Mi bebé da muchos besitos, a veces quiere dar besos en la boca y simplemente no, me volteo y siempre marco ese límite, simplemente si a alguien se le ocurriera besarlo, para mí es abuso y fin. El viejo se mostraba amable, pero así se muestran los depredadores siempre ante los padres. Yo tenía una herrería muy movida aquí en el municipio. Me iba bien, sacaba para la escuela de mis 3 hijos y para darle sus gustos a mi mujer. Como el trabajo creció, invité a mi mejor amigo de la infancia a ser mi socio. Para que progresemos juntos, compadre, le dije alegremente. Aquí el peor error de mi vida. Hace un año tuve un accidente en la moto regresando de una entrega y quedé postrado en cama 6 meses. Mi compadre se hizo cargo de todo, de las notas, de los pagos y hasta de vueltas personales de mi casa. Yo lo veía como un ángel, pero el diablo estaba operando. El tipo aprovechó que yo no podía moverme para falsificar sesiones de derechos de las máquinas y el local. Cuando por fin me levanté con bastón para ir al taller, las chapas estaban cambiadas. Mi socio me puso una orden de restricción alegando que yo era un empleado conflictivo al que ya había liquidado. Pero lo más trágico no fue el dinero. Lo peor fue llegar a mi casa y ver que mi esposa ya lo tenía viviendo ahí. El tipo le lavó el coco diciéndole que yo iba a quedar inválido y que él era el único que podía mantener a la familia. Hoy mis hijos le dicen papá a él y yo no puedo ni acercarme a la calle donde construí mi vida. La traición no viene de los enemigos, eso me queda claro. En la preparatoria conocí a un chico, al principio todo bien, era muy amigable, divertido, me caía muy bien la verdad, incluso me empecé a llevar bien con otros amigos suyos. Días después me dijo que yo le gustaba y que le gustaría que intentáramos ser algo más. Yo lo rechacé, le dije que no estaba interesada ya que en ese tiempo acababa de terminar una relación, él me dijo que lo entendía y que estaba bien ser amigos, yo feliz porque creí que lo había tomado bien, pero al pasar los días comenzó a hostigarme mucho, me insistía que fuéramos algo más, cuando yo ya le había dicho que no, siempre quería acompañarme a mi casa, me seguía, me insultaba, me mandaba mensajes horribles, etc. Un día me encontré a un amigo suyo afuera de la prepa, y nos quedamos platicando un rato, cuando llegó este chico y se puso súper loco con su propio amigo y conmigo. Entre tanta cosa, su amigo le arrebató el celular y vimos que tenía fotos mías, fotos que él me tomó en momentos que yo no me di cuenta y lugares en donde él no debía estar. Sentí mucho miedo esa vez, incluso su amigo se sacó de onda, y noté que se asustó un poco también. Cabe mencionar que yo ya lo había bloqueado varias veces ya que se hacía cuentas para seguir mandando mi mensaje y al ser de la misma escuela, me buscaba mucho. Por suerte para mí, llegó la pandemia y eso nos alejó. Pocos meses después de que comenzaran las clases en línea, me dejó en paz y yo por fin respiré tranquila. A todo esto, él aparentaba ser un buen chico, pero era todo un loco acosador obsesionado.
Cuando estaba en la primaria como en segundo o tercer año, una vez fueron a poner vacunas y estaban pidiendo la cartilla de vacunación y como era una colonia alejada y algo pequeña, nos mandaron a nuestras casas acompañados de niños de sexto año. A mí me llevó a mi casa un niño que se llamaba Juan Pablo y ya en la casa mi mamá no encontraba la cartilla, entonces nos regresamos y a medias había como unas tapias y entonces él me preguntó, ¿sabes lo que es violín? Y le dije que no, entonces me sentó entre sus piernas, pero en eso a lo lejos venía mi mamá y nos alcanzó porque encontró la cartilla y se la dio y ya nos seguimos a la escuela, entonces me dijo el tipo, ahorita pides permiso de ir al baño, ahí te veo y te voy a enseñar lo que es violín. Llegamos a la escuela y tontamente yo perdí permiso de ir al baño, pero él no llegó, me imagino que a él no le dieron permiso. Así se quedó. Un tiempo después fue temporada de lluvias y él y un amigo suyo subieron al cerro a un pozo que se llenaba de agua para meter a un pato, uno de ellos se cayó dentro del pozo y el otro intentó salvarlo y ambos perdieron la vida ahogados. En las tiendas de la colonia pusieron unos botes con su foto pidiendo cooperación para su funeral, iba yo con mi hermana a la tienda y vimos el bote, y le dije, qué bueno que perdió la vida, y ella me dijo, ¿por qué? No seas malo, no digas eso. Nunca le conté eso a nadie. En el barrio había un panadero que era amigo de todos, incluso amigo de mi papá, a veces nos traía el pan hasta mi casa, se le veía buena persona. Resulta que un día nos enteramos de que había dejado botada su panadería y al tener más información resulta que había abusado a una niña con discapacidad y se había dado a la fuga. Me dio un asco saber que había un criminal conviviendo cerca de nosotros, lo conocíamos de años y nadie pensó que era ese tipo de persona. Tenía 12 años cuando me empecé a aficionar con el anime. Atrás de donde estudiaba había un hombre de aproximadamente 30 años que abrió una tienda justo de dulces japoneses y cosas de anime. Había muchas niñas, entre ellas, yo, que íbamos a comprar, ese hombre nos regalaba dulces a varias niñas, pensé que era para atraer clientela o por amabilidad, parecía un hombre gentil y amable. Un día pasé a la tienda antes de ir al colegio, él me dijo que tenía pósters del personaje que yo buscaba atrás en la bodega. Que si lo acompañaba a buscar. Yo fui, pero sentí una vibra extraña, fría. De repente dejó caer un dulce al suelo, se agachó a recogerlo y en eso, alzó mi calceta, de esas blancas largas escolares, y me besó la pierna, se levantó y metió el dulce en mi bolsillo de la camisa del uniforme rozando mi pecho, yo me quedé congelada, al querer besarme yo corrí hacia el colegio. No volví más, de pronto me enteré que embarazó a una chica del salón al lado del mío y huyó cerrando su puesto. Mi mamá tenía una amiga muy cercana, su amiga tenía un hermano como de 32 años, yo en ese entonces tenía como 10 años. El tipo un día tocó mi pierna y la apretaba. Eso lo hizo muchísimas veces cuando estábamos relativamente solos, eso y miradas extrañas. Al momento no entendí qué pasaba. Pero ahora a mi edad, 26, entiendo que es un pedo y si hubiera tenido una oportunidad hubiera hecho cosas horribles. Jamás lo conté a mi mamá, pero creo que lo haré pronto porque sigue hablando con su amiga y el tipo ya tiene un hijo. Y bueno, para rematar, entre todos los hermanos de ese vato es el más querido, todos lo aprecian porque dicen que es un buen hombre. Vivía en casa de mis papás, a igual mi hermana con su pareja y sus 2 hijos, nunca me sentí cómoda como para usar short en casa porque notaba la mirada de mi cuñado, siempre me hacía insinuaciones cosa que yo ignoraba, soy gay y todos lo sabían, una noche se metió a mi cuarto, yo estaba dormida, algo supongo que la intuición me hizo despertar y lo vi parado en la puerta, se agachó y avanzó gateando hacia mi cama, gracias a Dios se salió, yo me quedé en shock, no reaccioné, pretendí seguir dormida. Al día siguiente, le conté a mi mamá y me dijo si lo hace otra vez, ahora si le digo a tu papá, no lo podía creer, pero bueno, después en un clásico de fútbol, me fui a dormir temprano y mi primo lo encontró viendo por mi puerta, tratando de observarme dormida, lo agarró a golpes y lo corrió mi papá, mi mamá nunca hizo por protegerme de él aunque sabía qué clase de persona era, incluso llegó a dudar de que yo lo provocaba.
Hace como un año me cambié de casa, como a 3 casas de donde vive mi mamá, y hay un viejo que vive solo, su familia está en Estados Unidos, a él lo depositaron, el señor es vicioso y los viejos del barrio se juntan ahí los fines de semana. Tengo un hermano, tiene 25 y por hacer amistad, había agarrado de irse a juntar con ellos, pero un día mi esposo salió en la mañana, habían durado toda la noche tomando ahí y él dice que vio que la hija de un vecino como de unos 10 años salió de su casa y el señor le dio un abrazo, pero volteó y vio a mi esposo y la soltó. Lo raro es que mi hermano dice que el señor le pide a la niña para que según le vaya a limpiar la casa. La verdad, ese señor no me da buena espina, y aparte de un tiempo para acá empezó a llevarle regalos a mi hija, muñecos, juguetes, cosas así, y decir que está muy bonita. Nosotros casi no platicamos con los vecinos, así que no veo por qué no. El señor a mi hija me da miedo y a la vez mucho coraje, porque no sé cómo los papás de esa niña permiten que vaya a su casa estando solos. Tengo un vecino que le cae muy bien a todos por ser servicial y papá soltero, pero me acosaba al punto de creer que tenía cámaras en mi casa, me llevaba regalos a mi casa y si no le abría los dejaba afuera. Lo más raro fue que algunas madrugadas intentaron meterse a mi casa y nadie me creyó. Tal vez un gato. Un día llegó mi cumpleaños y estaba escuchando música, de la nada me llega una notificación de ese vecino felicitándome públicamente en Facebook y diciendo que siguiera disfrutando y mencionaba la canción que estaba escuchando en ese momento. Me saqué de onda. Es una larga historia, pero una vez, yo era menor de edad, había un señor que tenía su carro, yo siempre pasaba a un lado del carro cuando iba a la tienda de la familia del señor. Un día la señora que se supone que debería haberme cuidado, mi supuesta madre, lo llevó a la casa que según el viejo me buscaba. Ojo, yo jamás le hice plática ni nada al viejo, yo era una niña, él me dijo que si me iba con él en su carro, yo me congelé, me di cuenta que él me acechaba desde su carro o cuando iba a comprar a la tienda, me dio tanta repulsión. Yo le dije que estaba ocupada y me metí temblando a la casa. Mi mamá desde luego vio todo aunque no hizo nada. Me dio vergüenza porque yo jamás llevé hombres a la casa. Afortunadamente me fui a vivir con mi hermana, pero se me hizo turbio. Yo conocí a una veterinaria que ama a los animales, trabajé con ella, y pues todos sus clientes tienen muy buenas referencias de ella, que es muy buena con los animalitos, que los cuida y los ama mucho, etc. Una vez ella me confesó que le pegó a su mamá, ella tenía la mano lastimada del golpe y vi a su mamá con tremendo moretón en el brazo, y así era con su mamá, la maltrataba de todas las maneras. Su mamá le ayudaba con el cuidado de los perritos porque aparte de clínica tenía hotel para perros, y pues súper preocupada por los animalitos, pero con su mamá era de lo peor. Su mamá era un amor de persona, ella era hija única y su mamá en todo la obedecía. Mi abuelita tenía un hermano que nunca se casó, todos lo querían mucho, me incluyó, caía muy bien el típico viejito adorable. Yo siempre me iba en vacaciones con mi abuelita y él ya vivía con ella y ese señor siempre se me acercaba con excusa de que me compraba un chicle o así. Recuerdo así vagamente que me quería dar un beso en la boca. Yo tenía como 10 o 11 años. Mi abuelita estaba en la cocina y dijo su nombre. Piensa que todavía eres una niña. Obvio ella no vio porque estaba una cortina. Después yo ya estaba en la secu, ya salía a la calle y él llegó borracho. Me acuerdo que gritó que yo le gustaba, lo recuerdo y todavía siento feo porque a mí me daba mucha vergüenza decirlo. Bueno, nunca lo dije. Hemos llegado al final del video. Recuerda dejarme tu like, comentarme qué caso fue el que te impactó más o te pareció más interesante, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo, y suscribirte a mi canal. Le agradezco mucho a todas las personas que apoyan mi contenido, nada de esto sería posible sin ustedes.
Hasta pronto, cuídense mucho.